Y ahora traemos la lectura de Hebreos 3:3, del 1 al 6, si gustan acompañarme en las pantallas o en su Biblia. Hebreos 3 del 1 al 6 dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue el fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Amén. Buenas tardes. Oremos. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que tomes control de este servicio, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, te glorifique, Jesucristo. Toma control, Señor, de lo que diga, de mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor, para que seas glorificado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te voy a pedir un favor, voltea con el vecino, velo a los ojos y dile, estás en el lugar correcto. Es una realidad, las misericordias de Dios son buenas cada mañana, ¿verdad? Y estamos en el lugar adecuado. Moisés, dice la palabra de Dios, que fue fiel como siervo sobre la casa de Dios, ¿verdad? Jesús fue fiel como hijo al frente de la casa de Dios y fue fiel y obediente, ¿verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando en diferentes semanas, hemos estado hablando de diferentes aspectos de Jesús. Hace 2 semanas habló a Jesús como hijo, lo explicaron. La semana pasada el pastor habló de Jesús como pionero de salvación. El día de hoy vamos a hablar a Jesús como apóstol, ¿verdad? Jesús fue fiel, Jesús como apóstol resucitó, fue comisionado por el Padre para revelar la verdad de la redención y llevar a cabo el plan divino para salvación de la humanidad. No debemos minimizar lo que hizo el Señor, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones creo yo que las personas ponen cualquier pretexto para rechazar o para no dar tiempo a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Mi objetivo en Cristo, yo lo he identificado y es mostrarle a la gente que las cosas que están aquí son verdad. Yo lo he experimentado y mi objetivo es decirle a la gente, es real, es verdadero y lo que dice ahí se cumple. Entonces, sin embargo, necesitamos que cada uno de nosotros trabaje, dé tiempo para las cosas de Dios, ¿verdad? Porque la voluntad del Padre se va a cumplir si obedecemos a su palabra, ¿verdad? Entonces, Jesucristo como apóstol nos puso el ejemplo de cómo debemos comportarnos.
a mi forma de ver, en la cita que tenemos de Hebreos 3:16, si la pueden poner por favor. Dice, por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús. Perdón. Que aquí nos indica él que nuestra atención siempre tiene que estar hacia Jesús, ¿verdad? Él es el ejemplo que debemos de seguir. Las cosas que él hizo, dice, él también nos dijo, él también las hará. Nosotros también las haremos, ¿verdad? Entonces, el inicio para el caminar con Jesús es primeramente aceptarlo a él como nuestro Salvador, ¿verdad? En la siguiente cita, si la podemos poner, por favor, en Efesios 4, 11 y 12, nos dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él, por su misericordia, llama a la gente a que le sirvan de diferente forma, ¿verdad? Pero antes de que le sirvas, como apóstol, como evangelista, como lo que Él indique, tenemos que aceptar a Cristo. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo podemos hacer por nuestra voluntad, pero eso es temporal. Eso no va a durar, ¿verdad? Pero sin embargo, si el Espíritu Santo está en nosotros porque aceptamos a Jesucristo, eso no va a variar. Ese fuego, ese sentimiento de dar las buenas nuevas que tenemos, va a seguir siempre, ¿verdad? Hace 22, 23 años que yo acepté a Cristo y he estado en diferentes iglesias, he estado en diferentes ciudades, en diferentes trabajos, pero ese amor, ese fuego que siento por decirle a la gente es real, no cambia, no cambia, pero hay que hacer un esfuerzo. Yo en mi casa, por ejemplo, todos los días lucho. En cuanto amanezco, hay una guerra interior, ¿verdad? ¿Qué hay? El espíritu, la carne. ¿Qué alimentas? ¿Qué alimentamos con la palabra de Dios? Ahora es tan sencillo y tan fácil, gracias a Dios. Esta Biblia la pedí hace 2 días, me llegó ayer. Hay personas en el mundo que no tienen esto y que si los ven con una Biblia como esta, a la cárcel ellos y sus descendientes. Nosotros tenemos esa libertad, esa bendición de que tenemos las Escrituras. Es el manual, perfecto manual de vida que debemos seguir. Entonces, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no podemos, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, por el trabajo, por ciertas cosas que vivimos día a día, preocupaciones, familia, lo que quiera que creas o que experimentes. Si yo volteo y siento que mi atención para con Cristo, que mi atención para con el Evangelio cambia un poquito, yo voy y me encierro en el closet. Mi esposa sabe. Y ahí me pongo. 1 día, 2 días, vengo, wow, siento otra vez, gracias Señor. Así es como tenemos que ser. ¿Qué alimentamos? Porque todos queremos tener una buena vida. Y la verdad que es la base para tener una buena vida. La salvación es por gracia, porque eso lo hizo Cristo. La salvación es por gracia. Por el llevar una buena vida, el tener una buena vida, es obedeciendo y siguiendo lo que dice. Aquí están todas las reglas que nos pueden llevar a tener una buena vida. No robes, no mates, bendice a la gente, a los pobres, y tú no serás pobre.
Hay 9,000 promesas. Si no las leemos, si no las vemos, pues no vamos a saber cómo actuar en nuestro día a día, ¿verdad? Jesús como apóstol fue el ejemplo a seguir. Él, como los mencionamos ahorita, algunos los mandó llamar como apóstoles, otros como profetas, evangelistas, pastores, etc. Y los apóstoles que fundaron la base de la iglesia fueron 12. Si podemos poner esa slide, por favor. Aquí tenemos a Simón, que fue llamado Pedro, fue uno. Santiago, Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Simón el cananeo, Judas, que fue reemplazado por Matías, y Tadeo. Ellos fueron los apóstoles que trabajaron con el Señor por 3 años. Estuvieron aprendiendo, estuvieron viendo lo que hacía. Y eran personas normales, algunos eran pescadores, otros eran agricultores. Eran personas como nosotros, como un trabajador normal, ¿verdad? Sin embargo, ellos aceptaron el llamado que el Señor les hizo. Hubo uno que no aceptó eso, por ejemplo, en el joven rico, que le preguntó a Jesús, le dijo, ¿qué tengo que hacer para estar ahí en el reino contigo? Le dijo, no robes, no mates, diferentes cosas le dijo, y él dijo, yo las he hecho todas, ¿verdad? Pero le dijo, bueno, te falta solamente una cosa, vende lo que tengas, dáselo a los pobres y sígueme. Y dicen que él se entristeció porque no lo hizo, porque prefirió siguiendo sus riquezas, ¿verdad? Los otros apóstoles dejaron lo que tenían que hacer y vámonos. Entonces, así es con Cristo, ¿verdad? Con Cristo primeramente la salvación es por gracia, si lo aceptamos a Él, ¿verdad? En Juan 3:16 no está aquí, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha venido a dar a su Hijo para que nadie se pierda, para que todos tengamos vida eterna, ¿verdad? Entonces, estos apóstoles fundaron, ¿verdad?, las bases de la iglesia. No todos respondieron a ese llamado. Por ejemplo, ese joven rico no lo aceptó. Tenemos otro apóstol más que no estuvo cuando estuvo Jesús físicamente, pero fue Saulo, ¿verdad? Saulo, él perseguía a los apóstoles, perseguía a la iglesia, andaba buscando cartas por todos lados para poder tener autorización para matar a cualquier creyente de Jesús, a cualquier apóstol. Y cuando él iba en Damasco, dice que Jesús se le apareció en forma de rayo, un rayo le cayó y lo hizo ciego. Y le preguntó ahí Jesús, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a los apóstoles? Le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo queda ciego y le da instrucciones del Señor que vaya a la ciudad y ahí dura tres días sin ver. Y luego el Señor le busca a otro discípulo que se llamaba Ananías. Y le dice, Ananías, ve con Saulo porque él es un instrumento escogido. Él perseguía a la iglesia, pero el Señor dijo, él va a ser un instrumento escogido. Amén. Entonces, Ananías no quería ir porque decía, me llevas con él y él anda matando a la gente. Le dijo, no, él es un instrumento escogido. Ve y va a recobrar la vista cuando tú le impongas manos, porque yo ya le di en visión que así recobrará la vista. Entonces va Ananías, recupera su vista, y Saulo, dicen que ahí mismo se bautiza, ahí mismo. Entonces, ¿quién fue Pablo? Cambia de nombre de Saulo a Pablo, ¿verdad? Pablo hizo muchas cartas, escribió muchas cartas. ¿Y quién fue Pablo? Fue uno de los apóstoles que estuvo expandiendo el evangelio, ¿verdad? Por todos lados. En Hechos
2, del 1, 2 y 4, tenemos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí podemos ver que en un principio los apóstoles, aunque fueron llamados por Jesús, lo vieron ahí, cuando matan a Jesús, ¡pum!, salen corriendo todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era peligro de muerte. De hecho, por ejemplo, Pedro volvió a ser pescador, regresó a su oficio anterior. Y luego fallece nuestro Señor Jesucristo, revive y se les aparece nuevamente por 40 días, ¿verdad? Los vuelve a reunir, los lleva ahí al día de Pentecostés, y en el día de Pentecostés les dice: espérense, todavía no, hasta que reciban al Espíritu Santo. Y en el Pentecostés reciben al Espíritu Santo. Ahí ya cambió todo. Ahí ya cambió todo, porque aunque vieron a Jesucristo por 3 años, no tuvieron el valor de estar ahí cuando estaba la situación. Pero cuando el Señor los toca por medio del Espíritu Santo, ya no son los mismos, no vuelven a ser los mismos. Amén. Entonces, y eso le pasó a Pablo en forma diferente, pero en forma sobrenatural. Lo toca el Espíritu Santo, no vuelves a ser el mismo. Entonces, ustedes están ahorita en el momento perfecto, ¿verdad? Porque necesitamos tener fe, ¿verdad? Fe en Jesucristo, que lo que dice la palabra de Dios es real, que Él murió por nuestros pecados. Si tú lo crees, el Espíritu Santo va a estar contigo todos los días de tu vida. Si tú no ves al Señor en tu día a día, en tu semana, cada semana, no lo ves en tu camino, algo está faltando. Dice que tenemos que ser hacedores, no solamente escuchar, hacedores, no solamente oidores. Entonces, es importante que partamos de la base de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Después el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, ¿verdad? En la siguiente cita que tenemos por ahí, no, todavía no, tengo algunas características de los apóstoles, me gustaría mencionarlas. Los apóstoles iniciales vieron a Jesús físicamente, ¿ok? Pero Pablo lo vio espiritualmente en forma sobrenatural, ¿verdad? Los apóstoles predicaron el Evangelio y les costó su vida. Solamente uno vivió hasta la vejez y fue Juan, ¿verdad? Pero todos los demás, como Jesucristo, fueron crucificados. Los apóstoles experimentaron señales, milagros y prodigios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Decían que la sombra de Pedro sanaba a las personas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo estaba con ellos, no eran ellos, era el Dios en ellos. Fundaron iglesias, trabajaron con los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay diferentes dones. Hace muchos años, hace 20 y tantos años que yo me convertí, y hubo un tiempo que yo, como loco, buscando los dones. Dones, dame dones, Señor, dame dones. Y ahorita estoy en otra etapa, me importas tú, Señor. Los dones son importantes, pero tú eres más importante. Los apóstoles eran esforzados, eran obedientes, fueron obedientes hasta la muerte, ¿verdad? Pedro, por ejemplo, cuando lo crucificaron, lo iban a crucificar como Jesucristo y dijo: no soy digno, póngame al revés. Experimentaron rechazo, ¿verdad? Pablo y Silas en la cárcel, encarcelados, en lo último de la mazmorra, fueron rechazados, fueron golpeados, pero alababan al Señor. Ya no eran ellos, era Dios en ellos, ¿verdad?
fueron humildes, fueron serviciales, fueron compasivos y se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Una persona que tiene a Cristo en su corazón es fácil de identificar. Cuando tú hablas con ellos, se siente. Una persona que no tiene a Cristo te va a hablar de sus problemas, te va a hablar de los problemas del mundo, de lo político. Una persona que tiene a Cristo se siente y se escucha. Dios es soberano y está por encima de los gobiernos, está por encima de los problemas, está por encima de lo económico. Solo tenemos que confiar en Él. Y si no sabemos cómo, pregunta, júntate con alguien que tú veas que tiene fe, y esa fe se va transmitiendo, ¿verdad? Así como dicen que júntate con un sabio, serás sabio. Así aquí, ¿verdad? En la siguiente cita, esas fueron algunas de las características de los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, pero no quise decir en forma rápida, decir, somos enviados. Porque sí lo somos, ¿verdad? Y a nuestro nivel debemos de mostrar las buenas nuevas. Pero sin embargo, el ser un apóstol es algo más, es algo soberano, es un instrumento escogido por Dios. Y lo podemos hacer todos, porque como ya vimos, ellos eran personas normales. Pero lleva un proceso, lleva un proceso. En Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Él va a producir en nosotros la motivación que debemos de tener para dar las buenas nuevas, para decirle, Cristo vive, Dios es bueno, tiene planes de bien para ti y no planes de mal, ¿verdad? Él dice que va a producir en nosotros esa motivación, la motivación de un evangelista, de un misionero, de ir a países donde pueden perder su vida, ¿verdad? Esa motivación la produce Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, de tal manera que cuando tú dices, como que no creo, como que no siento, como que no me motiva, ora y dile, Señor, ayúdame a entender, ven a mi vida, te necesito, ¿verdad? ¿Por qué? Más nosotros como hombres, como mujeres, tenemos gente abajo de nosotros, ¿verdad? Nuestras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Que pueden vivir en bendición o vivir en maldición, dependiendo. Esta vida son decisiones. ¿Qué decides y qué haces? Si logras comprender y entender que si hacemos lo que aquí dice, vamos a vivir días buenos, ¿verdad? Entonces, ¿quién produce esa motivación? Es Dios mismo, ¿verdad? Y luego ya lo hacemos. Una cosa es que lo quiero, lo hago, no sé. Lo tenemos que hacer. Toda la vida van a ser decisiones, ¿verdad? No robes. Pero trabajo en el gobierno, Señor, ¿cómo no robo? Pues no robes. Ora para que te cambien de trabajo o para que te cambien el jefe, ¿verdad? No mientas. Es una mentirita, Señor. Pues una mentirita, nadie se va a dar cuenta. Él lo ve todo. Dice que el Espíritu Santo escudriña hasta las profundidades de Dios. Sabrá lo que tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo sabe, a Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces, importante es las decisiones que tomemos, ¿verdad? Veamos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ahorita vimos que Jesús como apóstol fue enviado para hacer la voluntad del Padre, al igual que los apóstoles y que los evangelistas, que los pastores, etc. ¿Cuál es la voluntad del Padre? En primera de Timoteo, no está ahí, no se preocupen, aquí la leo, y no está ahí porque me la dieron al último. En primera de Timoteo,
2, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. ¿Qué les costó a los apóstoles? Todo. A los misioneros que andan en el mundo, ¿qué les cuesta? Todo. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es que todos sean salvos, ¿verdad? Sin embargo, hay también corrientes que quieren lo contrario, ¿verdad? Por eso les digo, estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Muy bien. Déjame ver cómo andamos de tiempo. Okay. En la siguiente cita dice, en Gálatas 2:20, dice, si la tenemos por favor, dice, eso decía Pablo. Vean el sentir que tienen las personas cuando el Espíritu Santo ya cautiva su ser. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ese es el sentir de una persona, ¿verdad? Que capta, ¿verdad? Tenemos que buscar en todo momento el ser persistentes, ¿verdad? Si tú lees la palabra de Dios todos los días, un tiempecito, te vas a dar cuenta cuáles son los planes de Dios para tu vida. Son planes de bien, no son planes de mal, ¿verdad? Si tú lees la palabra de Dios, oras. Es importante leer la palabra de Dios porque de lo contrario tu oración van a ser cosas que no van a ser la voluntad de Dios. Pero si lees la palabra de Dios vas a entender qué es lo que quiere Dios para ti, para tus hijos, para tu familia, ¿verdad? Entonces tu oración va a ser efectiva. El venir los domingos es bueno porque vamos a aprender, ¿verdad? Pero no es suficiente. Hay personas que creen que con venir nada más una hora, hora y media, ya cumplí, checklist. Ya mi corazón, mi espíritu se siente tranquilo, ¿ah? Ya. No es suficiente. Es 7 por 24, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Él nos toca, ya no puedes estar tranquilo. Necesitas alimentarte. Así como comemos, así necesitamos, nuestro espíritu necesita ese alimento espiritual, ¿verdad? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Y la parte del espíritu es la necesidad que toda persona tiene. Sin embargo, unos somos afortunados, sabemos a quién buscar, ¿verdad? Pero hay otras personas que buscan otra cosa, la santa muerte, otras cosas. ¿Por qué? Porque sienten esa necesidad dentro de ellos, pero está mal canalizada, ¿verdad? Por eso nosotros que conocemos un poco, mucho, tenemos que hablar, decir las buenas nuevas, ¿verdad? Y tenemos que mostrarle a la gente las cosas que ha hecho Él en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta intercambiar información con amigos que tengo en otras ciudades y que yo que están en un mismo sentir y voy y los veo y platicamos y nos actualizamos. ¿Qué ha hecho Dios en ti? No, mira, hicimos esto y esto, lo otro y vimos estas cosas. Esas cosas aumentan nuestra fe. Y lo que quiero que vean ustedes es que es real. Hace 3, 4 meses yo prediqué de la oración, la importancia de la oración. Dios no se va a mover si no oras, si no lo buscas. No se va a mover en base a tus necesidades. Y ahora te estoy dando la otra clave. Es aceptar a Jesucristo para que el Espíritu Santo esté en tu vida. Si el Espíritu Santo está en ti,
y con la oración y la palabra de Dios, no hay nada, no hay freno, no hay límites, porque Dios es un Dios sin límite. La salvación es por gracia, pero repito, para tener una buena vida debemos ser obedientes a la palabra de Dios, que debe ser nuestro manual de vida. Muchas veces buscamos que alguien nos dé un pescado para comer, pero con esto tú vas a ser pescador. Tú vas a trabajar y vas a tener para comer. No solo vas a decirle a alguien, dame, préstame. No, esos no son los planes de Dios. Los planes de Dios es que tú aprendas a trabajar para que tengas lo que necesitas. Hay un antes y un después cuando nuestro Señor Jesucristo nos toca. Si no ves al Señor en tu camino y te gustaría hacerlo, necesitas reconocerlo a Él como tu Salvador. Muchas veces pensamos que eso era antes, hace 2000 años cuando andaba Jesucristo, o hace 4000 cuando profetizaban de Jesucristo. No, es hoy, en estos momentos. Hace 3 meses nosotros teníamos una necesidad de un auto, pero no tenía dinero. No, nunca nos ha faltado nada. Pero necesitaba un carro porque mi niño ya está en la universidad. Y orando le dije, Señor, ¿necesito un carro? Pues voy los miércoles, voy los jueves, te sirvo. Necesito un auto para moverme, Señor. Me habla un amigo, después de unos días, estaba en El Paso, Texas, me dice, oye, ya me voy para México. ¿Por qué? Me quiero mover a México. ¿Quieres mi carro? Le digo, sí, pero no. Sí, porque necesito el carro, pero no tengo el dinero. Voy a vender algo en México, pero ahorita no puedo. Me dice, no importa, ven por él. Me puso el título del carro a mi nombre, fui por él y ya tengo otro carro, sin $1. Eso es real, es lo que yo quiero decirle a la gente, que es real. Ahora, ¿qué va a pasar si no se lo pago? Me lo dio Dios. Si quiero no se lo pago. Pero ¿qué va a pasar? Imagínate, ya le hablé, diario ya te voy a estar depositando. Son reglas, tenemos que ser obedientes. Aquí dice no robes, pues no robo. La parte de los diezmos o las ofrendas que prometimos aquí en la iglesia, con la transición a la nueva iglesia, puede ser que haya confusión, ¿verdad? Antes dábamos el dinero por un método y ahora es otro. Bueno, no se van a dar cuenta, ya no doy nada. Dios lo sabe todo. No robes. Y le prometiste dar algo, dáselo. No te está diciendo, dame tanto. Lo que tú le dijiste que le vas a dar, dáselo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también en la palabra de Dios se vio una persona que dijo, vendí mi casa y te voy a dar todo. Y vendió su casa y nomás le dio agarró y dio lo demás. Y Dios lo mató a él y a toda su familia. Por eso es mejor, si tú te comprometes a algo, cúmplelo con Dios. No le digas números, no le digas porcentaje, lo que esté en tu corazón. Pero no solo es dinero, es tiempo. Dios es un Dios soberano, es un Dios poderoso y necesitamos de su ayuda para seguir adelante en nuestro día a día. Y así como ese ejemplo del auto, tengo otras cosas, ¿verdad? Vendí mi casa en México, ya tengo el dinero para pagarle el auto, se lo voy a pagar, pero antes mi oración era el carro y la venta de la casa, Señor. Ahí está, ya está. Ahora, ¿cuál es? Ya tengo dinero. Bueno, dame sabiduría para hacer buen uso de ese dinero con la universidad de mis hijos, con lo que yo tenga que hacer. La dependencia de Dios es si tienes o si no tienes. La dependencia de Dios es siempre, ¿verdad? Si estás en buen tiempo, si estás en mal tiempo. La palabra de Dios dice, si tienes necesidad, ora. Si estás contento, alaba. Está la clave, oración. Lee la palabra de Dios para que sepas el manual de vida. Acércate y Él no te va a rechazar. Entonces, yo vivo eso día a día, con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo. En mi trabajo tengo 27 años y 8 años
full time aquí en Estados Unidos, en un principio sin saber inglés. Y trabajo como manager, puras juntas, todo el día. Señor, ayúdame. Y ahí estoy, 27 años ya. Y cuando me vine del Paso a Houston, mi jefe no me quería dar oferta y al final sí se dio, pero no quería. Y ahora gano el doble de cuando me vine. Y José Carlos, ¿qué necesitas? Y nos acaban de cambiar de empresa. Ya la empresa donde estuve 27 años, hubo otra empresa que nos compró. Tengo trabajo, ya firmé el nuevo contrato. Y José Carlos, hace esto porque, oye, es la gracia de Dios, no es José Carlos. Y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Trabajar, esforzarnos, hacer todo lo que hacemos como si se lo hiciéramos a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, necesitas algo, ora. ¿Estás contento? Alaba. Pero la clave es Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nosotros y seguir persistiendo, seguir haciendo que nuestra fe crezca, ¿verdad? Este es el mensaje que tenía para ustedes y voy a hacer una oración para cerrar. Ahorita viene otra alabanza, Señor. Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado, Señor, de predicar, Señor. Yo espero, mi Señor, que el mensaje que haya dado haya sido claro, Señor, que le permitas a la gente entender, Señor, que tú eres real, que tú eres bueno, que tú eres grande, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.